Hola, bienvenidos. En esta ocasión les quiero platicar de un trade, una operación que no salió, así que vamos a reseñarla, como deberíamos de revisar todas nuestras operaciones, pues tanto exitosas como fallidas. Se trata de IonQ, que había posteado por acá el 20 de mayo, que estaba testeando una resistencia de largo plazo y estaba pues seguro o muy seguro o era altamente probable que fuera a ser el rompimiento de esa resistencia de los 35.93 dólares, ese nivel, porque teníamos perdón por el perro, porque teníamos ya el antecedente de QBTS, que justo ese día, el 20 de mayo, había hecho breakout o rompimiento de la resistencia de sus máximos históricos. Bien, había logrado superar esta resistencia de esos máximos históricos y el movimiento al alza pues había sido relevante, subiendo a precios de cierre de ese día 25.93%, 25.93. Entonces ahí esto es probable. Las acciones se mueven generalmente en temas, en tándem o digamos en manada. Entonces es probable que esta era el primer movimiento relevante de las acciones de cómputo cuántico. Entonces era pues necesario ir a revisar las demás que estaban en este sector, en esta industria, en este tema. Y la que se veía más atractiva, o de las que se veían más atractivas, o con mejor gráfica, con mayores probabilidades, era justo IonQ, porque estaba testeando justamente también su resistencia de largo plazo, no de máximos históricos como QBTS, pero sí una resistencia muy relevante porque era pues de largo plazo, marcada por su máximo de 2021, y pues no se había acercado a ella pues en este año, ¿no? La había perforado a la baja más bien, pero era la primera ocasión en que iba a intentar superarla de nueva cuenta. Y justo eso fue aquí, el 20 de mayo, ese mismo día que hizo el rompimiento al alza de QBTS. IonQ intentó o testeó más bien la resistencia, porque no intentó hacer el rompimiento. Realmente vean el volumen, no le alcanzó para hacer el rompimiento. El día siguiente lo intentó, pero fue cuando salió la noticia de los aranceles a la Unión Europea al 50% que dijo Trump, y también los aranceles a Apple por pues producir en China, si no mal recuerdo. Hubo una noticia bastante negativa que mandó pues a todos los índices a un retroceso pues fuerte. IonQ se cayó pues hasta perforó la EMA8. Vean, aquí está. Entonces pues yo estaba esperando el rompimiento al alza y pues no tuve la mejor entrada. De hecho, compré creo que muy cerca de la resistencia, o prácticamente en la resistencia, pues algo que no es lo ideal. Lo ideal es comprar más bien pegado a las medias móviles. Por aquí al menos en la EMA8 hubiera sido pues una mejor entrada. Ese fue, digamos, uno de los errores, o el error principal. Y el otro es que no compré el common, el equity normal, el IonQ. Sí, no compré el apalancado 2X. Compré IONX. Sí, IONX. El ETF 2X Bull alcista. Entonces pues prácticamente compré justo en la resistencia, que más o menos sería aquí,
el equivalente. Y el día siguiente, pues con esa noticia, pues miren, el movimiento en la acción no estuvo tan violento, 5%. Bueno, 5% desde la resistencia, ¿no? Pero en el apalancado, pues ese movimiento, pues sí ya se vuelve algo más relevante, ¿no? Y si tu posición, pues es de un tamaño también, pues digamos algo grande, 5 o 10% de tu portafolio, pues no va a ser tan sencillo que aguantes ese retroceso. Entonces, con todas las noticias y los índices cayendo, y pues IonQ perforando la EMA 8 y cerrando cerca de los mínimos, pues yo aquí me salí. Yo dije, no, esto no se ve bien, pues salen las malas noticias, todo se empieza a dar la vuelta. Ese día, vamos a ver el Nasdaq, fue el 21, justo miren, la vela del 21, también perforó el Nasdaq su EMA 8, deja una vela martillo bajista, de continuación bajista, que de hecho, pues sí, ha respetado lo que anunciaba esta vela, pues sí se ha venido desarrollando, ¿no? Miren, ha venido haciendo otra vela tipo Dragonfly, digo, no es cierto, Gravestone, perdón, una Doji Gravestone, y seguida de otro martillo, y ya perforó la EMA 8, se dirige pues al soporte, tal vez se vaya hasta la EMA 21. Entonces ese era el panorama justo en ese momento, ¿no? Malas noticias, índices perforando medios móviles de corto plazo. Vamos a ver el SPY. Bien, sí, la vela del 21 es la que perfora la EMA 8 también en el Standard & Poor's 500. El VIX ese día, vamos a ver, para esto lo estoy revisando para que nos demos una imagen del entorno que se estaba viviendo ese día. En 21 de mayo el VIX subió 15% y terminó en los máximos del día, recuperando la media móvil de 200 días, ¿no? Entonces eso también nos pues auguraba un regreso de la volatilidad, lo cual pues sí se ha manifestado en lo que hemos tenido de los días posteriores. Miren los siguientes dos velas del VIX, ya recuperó la EMA 21 el VIX, intentó recuperar la media móvil de 50 incluso el viernes, aunque no lo logró, pero la volatilidad este día terminó en 20. En 20 cerró el VIX y ahorita estamos en 20.56, 20.86, y este día, no es cierto, ahorita estamos en 22. Ese día, el 21 de mayo, cerró en 20.86 y ahorita, 2 días después, el cierre del viernes, estamos en 22.28. Entonces sí se ha incrementado la volatilidad. Pero al final IonQ logró hacer el rompimiento al día siguiente después de hacer este shakeout o sacudida. Intentó el 20, el rompimiento no pudo, se hace esta sacudida con incremento de volumen también negativo, perfora EMA 8 y termina mínimos del día, y ya vimos el panorama, ¿no? Cómo estaba en general, ¿no? Malas noticias, índices perforando EMA 8 que se han mantenido ahí, volatilidad subiendo, y aún así el día siguiente, el 22, logra hacer el rompimiento al alza en la mañana y termina con un 36%. En el día se había ido incluso más arriba, se fue en los máximos del día, terminó en 40, casi 45%, 44%.
Y si nos vamos al apalancado, si lo hubiéramos conservado, bien, el apalancado terminó en 73% y en el intradía se fue hasta 85%. Entonces eso fue lo que dejamos en la mesa, más lo que perdimos con el stop, que fue menos 10%. Entonces aquí varias lecciones, pues la primera que les comentaba, ¿no? Una mala entrada justo en la resistencia, pero pues se veía que ya iba a... que posiblemente al día siguiente iba a hacer el rompimiento, ¿no? Entonces otra opción era esperar, como sucedió, un retroceso a la EMA 8, pero pues también iba a estar complicado comprar ese día siguiente cerrando en los mínimos del día, perforando EMA 8, VIX subiendo 15%, todos los índices cayendo, perforando su EMA 8. Quién sabe si hubiera comprado en ese entorno, ¿no? Y lo más probable es que no, ¿no? Viéndolo incluso en retrospectiva, pues no, yo creo que no hubiera comprado en ese entorno, porque no sabemos qué hubiera sucedido a continuación. O sea, sí hizo el rompimiento al alza, pero bien podría haber hecho lo que hizo HIMSS, por ejemplo, que hizo un gap bajista de 7%, y terminó perforando pues completo la EMA 8, perforando este soporte. Y por ejemplo esta también tiene su apalancado, entonces no, tal vez no hubiera terminado perdiendo solo el 10%, sino bien, se hubiera comprado por acá, supongamos, hubiera terminado perdiendo tal vez como un 30%. El gap a la baja de HIMSS terminó ese día en menos 15%, pero pues recuerden que la entrada no fue aquí, sino el día anterior, cerca de este nivel. Entonces hubiera sido al menos entre menos 27 y menos 35% hubiera estado la pérdida. Entonces pues nuestro trabajo como traders siempre debe ser el número uno. Nuestro primer trabajo, nuestro primer objetivo es gestionar el riesgo. Ya lo dijeron también otros traders pues de más experiencia, que son Market Wizards, Mark Minervini y su colega con el que trabaja, Mark Ritchie. A ellos lo sacó, por ejemplo, Groupon antes del rompimiento al alza. Ellos compraron por aquí también, o incluso creo que compraron bien, justo aquí alrededor de... Sí, compraron bien después de que superaron o recuperaron la EMA 8 en el rebote de la EMA 21 y que parecía que iba a ser el rompimiento aquí de esta resistencia, de esta tasa con asa, pero los terminó sacando esta vela del 28 de abril, esta vela de shakeout, que sí estuvo en menos 18% el mínimo. Entonces ahí lo sacó, y luego pues todavía tardó unos días al acercarse a la media móvil de 50 en rebotar, y fue cuando hizo el rompimiento aquí con más 42%. Entonces ellos ambos se refieren a que pues si su primer trabajo es gestionar el riesgo, no se sabe si esto va a terminar cayéndose pues 20-40%. Por ejemplo, también sucedió apenas en Sunrun. Algo así es lo que se trata de evitar con gestionar el riesgo, ¿no? Miren, se cayó menos 37%, se cayó un poco más, pero recuperó algo al cierre. El mínimo del día fue de menos 42%. Entonces,
Ay, perdón, el perro. Entonces imagínense que compran el apalancado 2X, pues este menos 42%, pues se va a volver un menos 84%, ¿no? Y es un gap. O sea, ahí no hay forma de que metas las manos, ¿no? Entonces, esa también es otra de las lecciones, ¿no? Los ETFs apalancados, pues es una espada de doble filo, ¿no? Si te agarra una tendencia bajista en contra, o un gap como estos horribles, pues se puede llevar todo tu posición. O sea, te puede tronar toda la posición, puedes perder casi todo. O sea, si bajas 50%, pues sí, ya perdiste el 100% de lo que tenías ahí en un apalancado 2X, ¿no? Entonces también son de cuidado. Y el entorno, pues sí, pues no se veía, ¿no? Que esto sí se fuera a dar. La otra es que pues tienes que estar aquí pegado más tiempo, ¿no? El día siguiente sí la vi, que estaba rompiendo al alza. Cuando la vi iba como más un 20%. Déjenme ver. ¿Por dónde es el 20%? Ajá, por aquí en los 40 lo vi, que iba como subiendo. Y también ya no me animé a comprar. Dije, ya más 20%, ya es perseguir también. Pero pudiera haber sido que sí se pudiera haber operado en intradía. Fue el día 22, más para acá atrás, este día. Entonces miren, fue pues sí, al inicio de la sesión, a las 8 de la mañana, hora local, fue cuando hizo el rompimiento de la resistencia y se avanzó. ¿Dónde iba en 40? Aquí a las 8, casi a las 9 de la mañana, iba aquí en 20%. Entonces podría tal vez haberse comprado, sí, aquí en un retroceso como aquí, y pues todavía sacarle un pedazo podría haber sido esa opción, o recuperar pues lo perdido, ¿no? En el stop del día anterior. Déjenme bueno, rango de precios, suponiendo que te sales no en el máximo del día, que es complicado, tal vez aquí en sí un 9%, y en el apalancado pues sí, tal vez hubieras recuperado y sacado pues el doble, ¿no? Un 18%, y entonces con ello habría recuperado el 10% de la pérdida, y llevarte otros 10% no hubiera estado mal. Pero pues sí, habrá que estar pegado aquí a la pantalla. Pues esto es lo que les quería dejar de revisión, de reseña. Y pues ustedes que hubieran hecho distinto, si hubieran ido tal vez en la acción completa. A veces se oye fácil, dices, no, pues sí me aguanto un menos 10%, pero ya les di el panorama que estaba en ese momento. Quién sabe si hubieran aguantado, ¿no? Además de que pues ya había perforado aquí un primer nivel de soporte, ¿no? De la EMA 8. Complicado. Entonces, de elección, pues sí, comprar pegado a la media móvil. Si estuvo bien cortar la pérdida, tal vez incluso hubiera sido mejor cortarla antes, no esperarse hasta que perforara la EMA 8, hubiera sido lo ideal también. Y pues volver a entrar el día siguiente, que ya la teníamos en el radar, ya teníamos la idea, ya teníamos identificado que era altamente probable que viniera este rompimiento, el cual pues sí vino. Entonces estarla cazando en el intradía era otra opción. Y bueno, ahora miren, justo se está atorando aquí en esta resistencia. Lleva 2 días que no
que no logra superar ese nivel. Entonces lo más probable es que consolide. Podría ser un hombro, cabeza y venir a hacer otro hombro por acá antes de superar este nivel. Entonces estar al pendiente de esa resistencia. Pues déjenme aquí en los comentarios ustedes cómo lo habían operado, si les sirvió la reseña y si quieren que hagamos otras de este estilo. Y pues bueno, pues ahí fue pues 70-80% dejado sobre la mesa. pero la verdad no se siente o sea, hubiera estado peor que se te cayera 40% y que hubieras estado en el apalancado y dices, no, pues en lugar de dejar ganar 70%, pues hubieras perdido 80%. O sea, sí se siente distinto, ¿no? Realmente no lo siento ahí tan feo. Como si hubiera sido una pérdida cuantiosa. Ok, suscríbanse al canal, déjenme aquí abajo pues sus comentarios, estos que les pregunto, y pues nos vemos mañana.